Trate de estar tranquilo, lo que nosotros pues exponemos la palabra de Dios. Ya con este es el quinto mensaje que llevamos sobre la serie ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Necesitamos que nuestras iglesias, hermanos, tengan fundamentalmente doctrinas sanas. Doctrinas que es el grupo de creencia que la iglesia cree y practica, que vengan de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Voy a pedir por favor si alguien me puede regalar un poquito de agua. A veces se me seca un poquito la garganta y pues necesito un poquito de agua. Muchas gracias. Vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a desarrollar este mensaje que lo he titulado Solo Cristo expía los pecados de su pueblo. Solo Cristo expía los pecados de su pueblo, no otra persona, no Cristo y otra cosa, no Cristo y las obras, no Cristo y ningún santo, no Cristo y nada, solamente Cristo, hermano. Solamente Cristo fue capaz de expiar los pecados del pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a pedirle, por favor, que usted busque en el libro de los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer solamente 4 versículos, y ahí es donde vamos a desarrollar nuestro tema. Lo dividí en 3 puntos. Primero vamos a observar lo que es el versículo 11, luego vamos a observar el versículo 12 y 13 y culminamos observando el versículo 14. Amén, hermano. Estén listos, lo leemos, la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así de esta manera: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando los mismos sacrificios. Perdón, voy a volver a empezar, me perdí un poquito aquí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Número 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, dame sabiduría, Señor, la capacidad que da tu Espíritu, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que soy imperfecto, Padre, a poder, Señor, extraer de las Escrituras la enseñanza fundamental que nos quieres traer hoy, Señor. En tus manos me pongo, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, crea corazones receptivos, Padre, en la audiencia, Señor, para que puedan atesorar esta palabra, Señor, y entenderla, Padre. Porque sin tu iluminación, Señor, jamás vamos a poder entender tu palabra, Padre. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos hablando sobre Cristo, que fue el único capaz de cubrir o expiar los pecados de su pueblo. El pueblo de Dios comenzó desde hace muchos años atrás. Nosotros hemos visto, inclusive en el mensaje anterior, que Dios desde antes que creara el mundo y el universo, ya Él previamente, antes de crear todo eso, ya se había dispuesto en su corazón a ser un pueblo que Él eventualmente iba a llamar y los iba a rescatar. Ese pueblo que iba a ser parte de su iglesia, iba a ser su propia gente,
personas que iban a morar con Él por toda la eternidad. Y cuando creó al mundo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que por medio de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador que iba a rescatar y a redimir al mundo de los pecados que habían entrado desde ese momento, porque ese pecado trajo muerte a toda la raza humana, incluyendo al pueblo que Dios ya había elegido. Nosotros nacemos con ese pecado y nosotros necesitábamos que alguien redimiera nuestra vida para no morir en esa condición. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que por medio de él y su descendencia él iba a traer a su pueblo y que por medio de ese pueblo él iba a traer a su hijo, al Mesías, quien era el que le iba a poner punto final a la forma de salvar de Dios a su pueblo. Pero pasaron muchos años, mis queridos hermanos. Cuando Dios llamó a Abraham, la señal que Dios le había dado al pueblo para que pertenecieran a él era la circuncisión. Ustedes saben lo que es la circuncisión, solamente era para los hombres. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 17 que todo varón que naciera a los 8 días de nacido tenía que llevarse y se tenía que circuncidar. Toda persona que quería pertenecer al pueblo tenía que circuncidarse. Esa era la señal de que pertenecían a un pueblo que Dios había llamado para conocerle. Pasaron 700 años desde Abraham hasta Moisés. El pueblo de Israel se introduce a Egipto y en Egipto está 420 años en esclavitud, viviendo en esclavitud. Dios levanta a Moisés para sacar ese pueblo. Moisés sale con todo ese pueblo, cruza el Mar Rojo y se estaciona en el monte Sinaí. Y allí están por un año como campamento. Más de 1 millón, casi 2 millones de personas vivieron frente a ese monte Sinaí por un año completo. Y durante ese año, Dios, por medio de Moisés, les profirió la ley. La ley, que era la forma que ellos tenían que practicar para que pudieran sus pecados ser perdonados. Pasaron 1600 años desde Moisés hasta la era de Juan el Bautista, hasta Cristo. 1600 años, la gente practicando los sacrificios de cordero, guardando la ley que Dios les había dado para que de esa forma pudieran tener comunión con Dios. Cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente para arrepentimiento y ve a Cristo Jesús que viene a acercarse a él para ser bautizado, él dice estas palabras en Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Fueron una de las palabras más grandes que un profeta pudo haber dicho. Y se dice que Juan el Bautista fue el profeta más grande de todos los profetas porque fue el que le abrió el camino al Mesías. Pero ¿qué significa esto, mis queridos hermanos? Que ese Mesías que había venido ya le iba a poner el punto final a la salvación de los hombres. Ya ese Cristo que había venido iba a poder cerrar la historia de lo que casi por 2200 años la gente estaba practicando, pero su pecado seguía vigente delante de Dios Padre. Cristo iba a terminar con este negocio. Por eso Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. No lo deja, lo quita. ¿Y qué quiere decir expiación? Porque eso es lo que Cristo viene a hacer, a expiar nuestros pecados. La palabra expiación viene de una palabra hebrea que quiere decir capar, que quiere decir alguien que va a cubrir, alguien que va a cancelar. Es como cuando usted tiene un mortgage o una casa pagando por 30 años
Una deuda grande que ya a los 10 años usted no tiene ni idea cómo va a pagar esa casa. Todavía le faltan 20 años. No tiene trabajo. Está a punto de perder su casa. Y de momento usted recibe una carta de alguien que pagó su total deuda completamente y usted queda suelto de esa deuda. Ya usted no debe ni un penny de esa deuda. Toda esa deuda fue cancelada en su totalidad. Esa casa es tuya y nadie te la puede quitar porque te pertenece. Alguien pagó por usted lo que usted no pudo pagar. Eso es la expiación. Eso fue lo que Cristo vino a hacer a favor de nosotros. En el primer verso que vimos en el capítulo 11, vamos ahora a entrar a nuestro primer punto y vamos a ver en el versículo 11 cómo dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Número uno, la elección del sumo sacerdote no era para perfeccionar los pecados, ni anulaba la culpa del pecado del pueblo. Solo era una representación de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por eso es que me da mucha tristeza que hay muchos cristianos que saben que el tercer templo, los judíos, lo quieren construir en su totalidad y quieren devolver ese sistema de sacrificios de cordero. Y la gente se está gozando por eso. Muchos cristianos están gozosos por eso. No han entendido en las escrituras de que eso ya cesó. Eso es una obra nula. No tiene ningún valor. Eso no va a tener ningún valor. Esos sacrificios que se van a hacer allí no tienen ningún valor para con Dios. Porque ya Dios culminó la manera de salvar al hombre. Tanto para judíos como para gentiles, y gentiles somos todos nosotros. ¿Me perdona? Déjame tomar un poquito de agua. Gracias. Número 2. Los sacrificios que estos sacerdotes hacían en el templo solo cubrían la culpa temporalmente. Solo la cubrían temporalmente. ¿Ok? ¿Qué es lo que está hablando aquí el autor de Hebreos? Él está recordando de los miles de años que el pueblo de Israel estaba practicando cuando se hizo la elección de los sacerdotes y del sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 9, no lo tienen que buscar, del 1 al 9 hace una explicación de lo que se practicaba en aquellos tiempos y cómo era el tabernáculo. El tabernáculo que se hizo tenía 3 partes. Tenía una cortina alrededor que cubría todo el tabernáculo. Cuando tú entrabas por esa primera cortina, tú llegabas al lugar de los atrios. En ese lugar de los atrios había una parte que se llamaba el lavacro, que era donde el sumo sacerdote se tenía que lavar las manos, y había otro altar allí mismo afuera en el patio que se llamaba el altar de los sacrificios. Allí era donde se sacrificaban los corderos que se iban a usar para que luego el sacerdote entrara dentro del tabernáculo a hacer expiación por el pueblo. Ese tabernáculo tenía 2 partes. Entrabas a la casa, al tabernáculo, y la primera cortina que tú cruzabas, allí se llamaba el lugar santo. A ese lugar solo podían entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes que habían sido elegidos para hacer ese trabajo. Allí estaban los panes de la mesa de los panes, estaba, se me olvidó, estaba el altar del incienso. Ellos tenían que poner incienso, ese lugar tenía que oler bien constantemente, tenían que usar el incienso que Dios le demandaba, porque si ponían el incienso que no era el que Dios quería, allí mismo quedaban muertos. ¿Ok? Y estaba la lumbrera, que se me olvidó el nombre ahora mismo de eso. Es la lámpara que tiene 7 copitas y allí alumbraba ese lugar. Ese es el lugar santo y allí podían entrar los sacerdotes. Después de ese lugar había otra tercera parte que estaba más adentro. Cuando tú cruzabas esa cortina estaba el lugar santísimo.
Y allí a ese lugar no podía entrar absolutamente nadie. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, el que está por encima de los sacerdotes, y podía entrar una sola vez al año. Una sola vez al año, él entraba y hacía expiación por el pueblo, por los pecados del pueblo y por su propio pecado. Durante toda esa temporada, este pueblo tenía que practicar esto porque esa era la única forma que ellos podían tener perdón de sus pecados de manera temporal. ¿Ven? Es como un puente sin terminar, un puente que está a mitad. Yo cuando vivía en Puerto Rico, yo soy del área sur, y si quería ir a Arecibo, que estaba al norte, tenía que dar toda la vuelta y viajar casi 1 hora y media para llegar a esa ciudad. Al menos que yo me fuera por toda la cordillera central, que tenía que dar un montón de curvas y también me iba a tardar como 1 hora y media. Pero ellos comenzaron a abrir una carretera que se llamaba la carretera 10. Pero esa carretera estuvo cerrada por muchos años. La gente anhelaba de que esa carretera se terminara porque en 20 minutos tú podías cruzar desde el área sur hacia el área norte de Puerto Rico. Te podías evitar toda esa trayectoria. Y es exactamente, mis queridos hermanos, lo que era la ley, el sacrificio y los sistemas de los sacerdotes. Era un puente sin terminar. No podías llegar al otro lado seguro. Pero cuando vino Cristo, mis queridos hermanos, la cosa cambió. Mira lo que dice el versículo 9 de Hebreos capítulo 9. Dice así, lo cual es un símbolo, lo que hacían los sacerdotes, lo que está hablando aquí en el versículo 11, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia a este culto al que lo practica. Solo era una manera temporal. No te cubría tu falta. Constantemente tenías que venir a ofrecer sacrificios. Yo me acuerdo que dice que Martín Lutero, cuando era católico y cuando aún no había estallado la Reforma, él se pasaba constantemente con el sacerdote confesando sus pecados en el confesorio. Y allí dice que estaba horas confesando pecados que él tenía. Y dice que cuando salía, no caminaba 5 minutos y tenía que correr de nuevo a llamar al sacerdote porque se le había olvidado un pecado que había olvidado. Y dice que constantemente tenía que venir al confesorio para confesarse sus pecados. De la misma manera, hermano, el pueblo de Dios tenía que ir constantemente ante estos sacerdotes para hacer sacrificios para que sus pecados le fueran perdonados de manera temporal. Amén. Ahora vamos a ver el verso 12, vamos a dejar ese punto arriba. Vamos a ir entonces al verso 12 y al verso 13, que es mi segundo punto. Ahí en el verso 12 y 13 dice, pero él, hablando ahora de Cristo, primero está hablando de los sacrificios y del sistema sacerdotal, ahora va a hablar de Cristo. Pero él, Cristo, habiendo ofrecido no muchos sacrificios, solamente un solo sacrificio por los pecados, para siempre, dice, se sentó a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Cristo viene a la tierra, lo crucifican, y ese sacrificio en la cruz del Calvario es el sacrificio, la ofrenda que Él da a favor de su pueblo que estaba perdido. Cuando Él resucita, Él va a la gloria de Dios frente a su Padre y su Padre lo coloca en el lugar más alto de autoridad que algún ser humano o ser angelical o ser celestial pueda tener. Jesús está sentado a la diestra de Dios su Padre. Nuestro hermano Esteban, uno de los primeros mártires, cuando estaba predicando el evangelio, allá en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, dijo de esta manera,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cristo estaba reinando con todos los poderes que Dios el Padre le dio para que de esa manera Él pudiera gobernar todas las cosas físicas y espirituales. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 26 al 27, dice que es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Pero claramente dice que cuando Él reina sobre todas las cosas, no incluye a Dios el Padre. Él no tiene autoridad sobre Dios el Padre, porque Dios el Padre fue el que le dio esa autoridad a su Hijo, para que su Hijo, con la autoridad de su Padre, que es la autoridad de autoridad, entonces pueda ser Dios sobre todas las cosas, como lo dice Romanos capítulo 9. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que este texto nos está diciendo que Cristo está reinando actualmente a la derecha de Dios su Padre. Está en el lugar más íntimo que cualquier criatura puede estar. Y desde ese lugar está venciendo a sus enemigos. Y Cristo no solamente está venciendo a sus enemigos a la diestra de Dios Padre, pero también está haciendo otra cosa muy importante a favor de nosotros, que es que está intercediendo por su iglesia. Está intercediendo por usted y por mí. Nos está cuidando. Se está poniendo frente a la presencia de Dios para que Dios el Padre pueda ver a través de los ojos de Cristo a su pueblo. Y eso es importante, hermano. Día y noche nuestro Dios nos está velando y nuestro Dios nos está cuidando. Está intercediendo por nosotros, mis queridos hermanos. Por si acaso algo ocurre, el Señor está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no el hombre. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, mas aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Nuestro Dios vive, mi querido hermano. Estos sacerdotes del pueblo de Israel tenían que hacer elección constantemente porque ellos se morían. Pero este que ofreció un solo sacrificio vive para siempre para hacer trabajo de sacerdocio a favor de nosotros, su iglesia, sus hijos, a los que Él ha llamado a conocerle. No se duerme Dios. Siempre nos está velando. Y aunque a veces las cosas parezcan estar como que Dios está fuera del control de eso, no, mi querido hermano, Dios lo está permitiendo para enseñarte algo especial, para moldear tu carácter, para darte algo que te quiere dar más adelante y necesitas desarrollar y pasar por ese proceso de prueba. No es que Dios te ha dejado. Dios jamás y nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo. Siempre estará contigo. Eso es una promesa que lo ha dicho Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eternamente, mis queridos hermanos. No hay chance de que Dios se arrepienta. Una vez Él te ha elegido, una vez Él te ha salvado, Él te ha hecho su propiedad. Eres de Él, eres su iglesia, eres su esposa.
y Él no te va a dejar abandonado. Dice la palabra de Dios que perpetuamente estará en ese lugar de honor y de gloria para interceder por usted y para interceder por mí, hermano. ¿No es grande eso? Es grande, mi querido hermano. Me llena mucho de felicidad. Me da mucha esperanza. Este mundo es cruel. Este mundo cada vez se llena más y más de pecado. Nuestros gobiernos están corruptos cada día más. La educación de nuestros niños cada vez se corrompe más. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Necesitamos que Cristo nos acompañe día y noche, mis queridos hermanos. Y Él lo ha prometido. Allí estaré yo intercediendo por ustedes. El Salmo 121 del 1 al 7 dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Eso para usted, hermano. No se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá ni de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a su nombre. Es que esto no es por un ratito. Es que si hago enojar a mi Dios, posiblemente me va a dejar abandonado. No, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es un Dios compasivo que ama profundamente a su pueblo. Él nos lo mostró en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Es el amor más grande que alguien pueda tener por alguien. Ese es el verdadero amor. Como dicen por ahí, Él no va a give up on us. Él no se va a rendir de nosotros. Aunque nosotros seamos fieles, dice la palabra que Él permanecerá fiel. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos acusamos a nosotros mismos. A veces nosotros no queremos aceptar eso porque traemos arrastrado ese hombre que se quiere ganar las cosas. Si yo no me siento que yo no me lo he ganado, yo no puedo aceptar ese favor de Dios. Usted puede sentirse lo más culpable que usted quiera. Usted puede no aceptar esto que dice la Biblia, pero la Biblia dice que aún así Dios le ama. Que Dios tiene paciencia con su pueblo. Que Dios no dejará abandonado a su pueblo. Porque nuestro Dios es fiel. Aunque nosotros seamos fieles, mi querido hermano. Dios es bueno. Y para siempre es su bendita misericordia. Amén. So que podemos ver en este versículo 12 y 13 que Cristo está sentado a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos caigan. Y el último enemigo será la muerte cuando todas las cosas terminen. Todos los enemigos de Dios vendrán de rodillas ante Dios a reconocer que Cristo es el Señor de la gloria, para la gloria de Dios su Padre. Como lo dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Está reinando para destruir a todos sus enemigos, pero también reinando en gloria y sentado a la diestra de Dios para interceder por usted y por mí. No dejarnos solos, no dejarnos abandonados. Él le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, iré a vosotros. Voy a mandar la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que estará con ustedes y los guiará a ustedes. Y yo seré su pastor y les traeré y los llevaré a pastos verdes para que coman alimento. Aquí está su palabra, hermano. Este es el alimento que Dios ha dejado a nosotros, sus ovejas, para que podamos nutrirnos de ellas y ser fuerte, para que cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, entendamos en nuestra alma y en nuestro corazón, aunque se esté cayendo el mundo alrededor de nosotros, que Dios estará con nosotros
hasta el fin. Él no nos dejará abandonados. Ahora vamos a ver el punto número 3 y ya con esto casi culmino. El versículo 14. Dice el versículo 14 del texto base que estamos leyendo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Usted entiende ese texto? Voy a volver a leer. Porque con una sola ofrenda, esa ofrenda que está hablando es el sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario. Porque con esa sola ofrenda que Él dio su vida, hizo perfectos a los que no son perfectos. Pero la palabra de Dios dice, los hizo perfectos para siempre, no por un rato, no si de momento tú fallas, no si aunque tú te sientas que no estás progresando de momento, vas a paso lento. La Biblia dice que para siempre, a los santificados. Y vamos a ver esas dos palabras, perfecto y santificado. La palabra perfecto viene de la palabra griega teleió, con dos O, teleió. Y esto quiere decir que es para consumar el plan, llegando a la etapa final. Es decir, trabajando a través de todo el proceso, etapa por etapa, para llegar a la fase final y a la conclusión de su obra. La palabra perfecto ahí en ese texto lo que significa es eso, que Dios te ha separado. Cuando te llama y te salva, tú vienes a Él arrepentido por fe, creyendo en ese sacrificio. Él hace que tú nazcas de nuevo y desde ese punto en adelante hay un proceso de perfección. Pero desde ese punto hasta el día que tú te mueres, Dios te ha declarado perfecto ante Dios el Padre por el sacrificio de Cristo. ¿Están entendiendo? Vamos a pasar por un proceso, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que la obra que Dios ha empezado con nosotros la terminará hasta el día de nuestra redención, hasta que seamos llevados al cielo. Por eso es que somos declarados perfectos. Hay una obra, un trabajo que Cristo está haciendo en nosotros. Por eso es que no tiene sentido ni tiene relevancia de aquellas personas que dicen ser salvas, pero están en su misma condición pecaminosa. Todavía les gusta mentir, todavía les gusta robar, tienen una lengua, son bien chismosos, siempre andan tramando malicia, no respetan las cosas de Dios, son maledicientes, de 10 palabras 8 son malas. Son personas que tienen un carácter indomable. Usted tiene que examinar verdaderamente si usted ha calificado entre estas personas a quien Dios el Padre está llamando perfecto. Y tú no vas a poder calificar por tus propias obras porque nadie lo puede hacer. Es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Es como ese empujoncito que te dan para que comiences a caminar y tú vayas cambiando y cambiando. Esa es la naturaleza que nosotros necesitábamos. Y eso, mi querido hermano, lo ganó Cristo con una sola ofrenda que hizo. No como los sacerdotes que tenían que hacerlo diariamente. Cristo con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para con Dios. ¿Qué quiere decir santificado? Santificado viene de la palabra griega agiazo, que significa hacer santo, consagrar, santificar, para dedicar, para separarte del mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, todas las cosas que este mundo te ofrece, nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, porque nosotros fuimos separados de este mundo para poner la mirada arriba donde está Cristo en gloria.
Allá es donde está nuestro futuro. Hacia allá es donde nosotros tenemos que planear. Hacia allá es que nosotros nos tenemos que encaminar hacia la gloria de Dios. El mundo constantemente te estará llamando. Dedica tu vida, explota tu vida aquí en las cosas del mundo. Olvídate de la iglesia, olvídate de la oración, olvídate de la consagración a Dios. Tienes que luchar. Eres un empresario, eres un hombre exitoso. Eso es lo que tú necesitas en este mundo. Lo vas a perder todo, porque la palabra de Dios dice que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mi nombre la hallará por siempre. El mundo tiene muchas ofertas, mis queridos hermanos, para que la iglesia, la esposa de Dios, se contamine. Y Cristo no quiere que nosotros nos andemos prostituyendo con las cosas del mundo. Él nos ha santificado, nos ha separado, te ha hecho, para un momento, tú no perteneces a ese mundo, tú me perteneces a mí ahora, yo estoy haciendo una obra contigo. Ese deseo de irte a las discotecas, de fumarte tu leño de marihuana, de mentir, de ser un orgulloso extremo, una persona altiva que no quiere escuchar consejos. Eso no es el carácter ni la naturaleza que habla de los que son hijos míos. Los hijos míos se comportan de otra manera. Yo te he imputado la naturaleza del Espíritu Santo, por lo tanto se espera de ti que tú te parezcas al Hijo de Dios. Es una obra espiritual. Para nosotros, hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Dios lo está haciendo en nosotros. Por eso es que hoy muchos de nosotros podemos decir, ya yo no soy tan mentiroso. Ya yo no deseo el mal a nadie cuando me hacen mal a mí. Ya yo no robo. Ya yo dejé de usar drogas. Ya yo dejé de alcoholizarme. Ya yo dejé de cometer adulterio, fornicación. Yo dejé ya todos esos pecados que antes me tenían atado. Yo he dejado esas cosas atrás porque ha habido una regeneración en mi alma. Y eso, mis queridos hermanos, es señal de la esposa del Cordero de Dios, de los hijos de Dios, de una persona a quien Dios le está cubriendo sus faltas. Eso es la expiación. Dios te está cubriendo tus faltas aunque tú las hagas. Dios no te está dando el permiso que tú las hagas, pero como Dios sabe que tú eres imperfecto, Él necesita cubrirte hasta el día que te mueras, hasta el día que haga el último pincelazo de la perfección que está haciendo en nosotros. Necesitamos que nos cubra el Señor. La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Él va a interceder por nosotros. Él no va a dejar que nos condenes por ese pecado que yo hice, sino que va a interceder a mi favor para que yo pueda ser santificado por su sangre. Pero no para quedarme ahí pecando, sino para dejar arrepentirme y seguir hacia adelante. Esa es la obra que hace Dios en nosotros, hermano. Amén. Número 3, Cristo desapareció. Con ese solo sacrificio, Cristo desapareció el acta del decreto de la muerte que había en contra de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a pecar desde chiquitos, desde que nacemos, desde que venimos a la vida, hay un decreto, una condena escrita. Eres digno de muerte. Lo que te espera es la separación entre tú y Dios. Un decreto. Es una orden fiscal que está escrita. Te están condenado eternamente a la cárcel. Todos los seres humanos tenemos ese decreto. Todos sin excepción de uno.
Todos hay una carta que nos declara culpables delante de Dios. Y si tú te mueres sin que este asunto se arregle, tú irás a la eterna prisión del infierno. Y se oye una palabra fea, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hoy Cristo puede liberarte de eso. Hoy Cristo, hoy puede liberarte de eso. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cuando Cristo nos hizo de Él, y Cristo murió en esa cruz, Él estaba anulando ese acta que había en contra de nosotros. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Vamos a leer hasta el 15. El 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz de Calvario, mi querido amigo. Está grande eso. Inocente. Inocente. Tal vez nosotros no podamos estar persuadidos de lo que yo le estoy tratando de decir, hermano. Pero si usted está metido en un grave caso, que sabes que si el juez da con el martillo y dices tienes perpetua, una condena perpetua en la cárcel, hermano, créeme que toda la familia va a inundar una tristeza en esa sala, los gritos y los llantos y la locura de tu mente en ese mismo momento, no lo podrás comprender. Porque te están declarando en prisión perpetuamente. Cristo se presentó por nosotros en ese tribunal y dijo, aquel son míos, es mi iglesia, es mi amada esposa, yo los declaro inocentes, yo pagué por ello. Lo que ellos no pudieron hacer, yo lo hice por ellos. Por lo tanto, esa condena que está en contra de ellos, yo la voy a sacar hacia un lado y son declarados inocentes para siempre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Nos ha librado del infierno, de la eterna separación con Dios, de la eterna oscuridad que está guardada para los demonios. Ya no vamos a ir a ese lugar. Somos declarados libres por Dios. Aleluya. Y nadie nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Si tan solo pudiéramos pensar, hermano. Si tan solo pudiéramos estar cerca de ese infierno, pudiéramos tener la sensibilidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, esa emancipación que hizo, nos arrastró, nos trajo del reino de las tinieblas y nos puso en su reino de su amado Hijo. Y allí nos preserva, allí nos está guardando, allí nos está cuidando nuestro pastor. Es grande, hermano, el mensaje de la expiación. Es una realidad para nosotros. Voy a cerrar con este texto. Y este es uno de los textos que yo quisiera hasta hacer un cuadro con él. Escríbalo, hermano. Márquelo ahí en su Biblia y apréndaselo de memoria. Miren qué canto de texto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Y ya con esto cierro. Lo que hizo el sacrificio de Cristo. Este es el pacto que haré con ellos. Un pacto. Cristo está haciendo un pacto, no nosotros. El pacto es entre Cristo y el Padre. Los hombres no, porque nosotros no podemos cumplir pacto.
Por eso cuando usted escucha a la gente decir, ven, pacte con Dios, mira, no sea tan mentiroso, porque nadie puede pactar con Dios, solamente Cristo pacta con Dios el Padre. Hizo un pacto eterno. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrendas por el pecado. Vamos a volver a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Mira qué cosa más buena. O sea, Él sacó la ley del arca de la salvación que estaba en el lugar santísimo, porque allí en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, estaba el arca del pacto, un cofre. Y dentro de ese cofre había las leyes que Dios le había dado, las tablas de los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaba una parte del maná. Eso Cristo lo sacó de ahí y nos lo puso en nuestro corazón. La ley ya no está afuera, está dentro de nosotros para que lo conozcamos más a Él. Y al hacer eso dice, y voy a añadir otra cosa aún mejor. Voy a añadir otra cosa aún mejor. Nunca más me acordaré de sus pecados ni sus iniquidades. Es que no me acuerdo, aunque tú te lo digas a ti mismo, aunque Satanás venga a acusarte de lo malo que tú has sido, aunque hayas pecado ayer, dice la palabra de Dios que Dios no se va a acordar de nuestros pecados. No hay memoria, fueron barridos y lanzados a las profundidades de las tinieblas. Esto no es para que me siga pecando, no me malentienda. Pero esto es una verdad que nosotros vamos a tener que respetar. Porque aunque tú pienses, si las cosas son así, entonces yo me puedo dar mi escapadita a la discoteca. No. Porque el que recibe estas promesas, Dios ya las ha cambiado en nuestro corazón. Nosotros fuimos regenerados, ya no tenemos esa mentalidad. Uy, hermano, qué bueno que Dios diga, yo no me acuerdo de qué tú me estás hablando. ¿Qué pecado de qué? Yo no me acuerdo. Yo te prometí que lo lanzaría a lo profundo de la mar. Yo te prometí que jamás y nunca me voy a acordar de tus faltas. Mi hijo pagó por ti. La sangre de mi hijo vale más que todos esos sacrificios que hacían los sacerdotes y el mismo sacrificio que tú puedas hacer. No me acuerdo de ellos. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Hermano, esto es gozo, gozo, gozo. No necesitamos más nada en esta vida, créanmelo lo que les voy a decir. Hay partes en África, aldeas que no tienen luz de electricidad, no tienen internet, no tienen una mesa como la que yo tengo en mi casa, que hoy vamos para allí, vamos a comer. Hay una rica comida bien sabrosa de la que hace mi esposa. Ellos no tienen restaurantes, ellos no tienen celular, ellos no tienen cómo divertirse, no tienen Nintendo, no tienen PlayStation, no tienen televisor no tienen absolutamente nada, pero muchas de estas aldeas tienen el evangelio y han entendido esta verdad. Y son las personas más felices del mundo. Porque han hallado lo que el hombre verdaderamente necesita. El evangelio de nuestra salvación. Lo que extirpa de nuestro corazón todos los deseos de este mundo. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, pero lo que no tenemos que este mundo ofrece
Eso no debería afectar mi felicidad ni mi gozo, porque mi gozo viene de Dios, de lo que Él ha prometido cuando yo muera, que me dará la vida eterna para siempre. Viviremos en el lugar más hermoso. Es que yo quisiera encontrarme con uno de estos de la aldea cuando estemos allá en la gloria y poderles ver el rostro. Cuando ellos vean las mansiones que Dios les está diciendo, esto es tuyo para siempre y nada ni nadie te lo va a poder arrebatar. Disfruta de toda la eternidad, de estos lugares más hermosos y espléndidos que todavía la mente humana no sabe ni que existen. Dice la palabra de Dios que estaremos en la mesa comiendo con Cristo. Él mismo nos servirá. Dice que ha preparado una boda para su esposa. Una boda, mis queridos hermanos. Usted ve las bodas de estos grandes millonarios, hermanos, mucho pomposo, mucho hermoso. La gente quisiera tener una boda así, pero eso se queda corto a la boda del Cordero, a las bodas que Dios va a hacer con usted y conmigo, mis queridos hermanos. Aleluya, mis queridos hermanos. Gracias a Dios y por su bendita bondad y misericordia. No soy digno de recibir nada de eso, pero por su gracia, por su bendita gracia, por su bendito amor profundo que tuvo contigo y conmigo, que ya nos conocía de antemano y había destinado que este momento iba a llegar. Es por eso, mi querido hermano, no hay jactancia en el hombre que pueda decir, alguito me gané yo. No. Todo lo hizo Cristo con un solo sacrificio, con uno solo. Alabado sea Dios, hermano. Les invito, mis queridos hermanos, que usted pueda elevar su mirada, su visión a estas verdades bíblicas. Aférrese a estas verdades bíblicas. Escuche lo que la palabra de Dios les está diciendo. No te preocupes por lo que no tienes. Que tu felicidad mane de lo que dice y declara la palabra de Dios. Porque esa es una felicidad eterna. La felicidad que tú quieres por tener las cosas que el mundo está ofreciendo son temporales. Y a veces se convierten en trampas dolorosas para nosotros. Somos humanos y deseamos, y más en este país que vivimos en un país donde no hay pobreza. Todo es negocio, todo es comercio, todo es lujo. Nos quieren adomar a lo que ellos quieren. Pero hermano, no olvidemos lo que la palabra de Dios dice para su iglesia. Somos peregrinos y extranjeros, aquí no estaremos para siempre. Nuestra residencia, nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Amén. Paramos y oramos. Si usted está aquí hoy y todavía usted no se siente seguro si verdaderamente usted es una de estas las personas más felices de la tierra, hermano, es el pueblo cristiano. Y eso no me lo puede discutir nadie. El pueblo más feliz sobre la faz de la tierra son los hijos de Dios. Pero usted tiene que entender las escrituras. Porque son ellas las que nos revelan lo grande que Dios ha hecho para con nosotros. Y si usted todavía no ha tenido esa oportunidad, y usted está aquí hoy y quiere dar su corazón a Cristo, arrepentirse de sus pecados, yo le pido que ahí donde usted está, levante su mano y diga, Cristo, yo quiero ser tu hijo.
yo quiero arrepentirme de mis pecados. Dios te bendiga. Ahí veo la mano de un joven, de un niño. Ahí también la mano de mi hija. Dios los bendiga, hermanos. Sean sensibles a la palabra de Dios. Si usted necesita a Cristo en su corazón, este es el momento. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Él quiere ser su Señor. Él es su Señor. Él es su Señor. Yo le voy a pedir a aquellos que levantaron su mano que vengan aquí al frente. Voy a orar por ustedes. Vengan, vengan, aunque usted sea un niño. Dios también salva a los niños. Dios también salva a los niños. Ven, voy a orar por ti. Que Dios les bendiga, hermano. Vengan. Vengan. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, hermano, a veces nosotros nos criamos en ambiente cristiano, pero hasta que nosotros no tomemos el paso de fe con nuestra conciencia, nuestra religión no nos va a salvar. La salvación es independiente de cada uno y tenemos que responder a ese llamado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos aquí el próximo domingo. Denle un abrazo a su hermano. Que Dios les bendiga.